Declárelo ahí donde está. Declárelo con el corazón, con la mente, con su cuerpo, con su espíritu. Que su boca se abra para decir que la sangre de Cristo es poderosa. Por su preciosa sangre. La sangre de Cristo. Con el corazón, con su alma, declárelo y reciba libertad, reciba sanidad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Oh, sangre todopoderosa, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa sangre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por habernos dado a Jesús para entregarlo, Señor, para tener la sanidad, para tener la libertad, Señor. Gracias, Señor. Solo podemos agradecerte, Señor, por ese poder que tienes. Santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, oh Rey maravilloso de gloria. En el nombre de Jesús, oh Señor, Padre bueno, te damos gloria, honra, poder y alabanza. A ti solo te honramos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos para rendirte tributo. Aquí estamos para honrarte, para darte gloria, oh Señor. Hoy es el día que tú hiciste, Padre bueno. Hoy es el día que tú hiciste, Señor, para que nosotros nos derramemos en alabanza y adoración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey Todopoderoso. Bendito Rey amado, oh Señor bueno. Misericordioso eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor bueno y amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En este momento estamos encomendados al Espíritu Santo de Dios. Entregamos a Él. Nosotros nos entregamos a Él. Le entregamos nuestro corazón, nuestra mente. Abrimos nuestro corazón para recibir esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por dirigir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Alabemos al Señor entonces con ese aplauso. La adoración sea totalmente para Él. Oh, gloria a tu nombre santo, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? ¿Tienes agua? El día de hoy, nuestra palabra, el mensaje que vamos a estar estudiando, el mensaje que vamos a estar impartiendo, lo tenemos en el libro de Isaías. Es en el capítulo 49, que es un capítulo propiamente profético de Jesús. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 49, versículos 1 y 2. Y leemos: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Hoy la palabra, hermanos, está dirigida a los siervos de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios que esté presente aquí? Entonces la palabra está dirigida a cada uno de ustedes. Aquellos, como nos dice la palabra, que son escogidos, que tienen un propósito y que son sus saetas bruñidas. Esta palabra, en relación entonces a lo que les acabo de leer, se titula Soy saeta bruñida de Dios. Y vamos a comenzar entonces a entrar en contexto para entender qué es una saeta. Cuando nosotros buscamos en un diccionario común, la saeta nos la describe como un instrumento de guerra,
compuesta, me perdonan lo ingenuo de mi modelo de saeta, pero bueno, se las quería mostrar en una imagen, pero como que hay problemas técnicos, ¿no? Una saeta es un instrumento de guerra. Está compuesta de un asta delgada, con una punta afilada en uno de sus dos extremos. En la otra, aquí debería tener unas plumas. Las plumas sirven para mantener una dirección al ser disparada y que pueda dar en el blanco. ¿Sí? Que sea bruñida significa que ha sido pulida, que ha sido alisada, que ha sido abrillantada. Generalmente, las puntas de la saeta, a las que nos está haciendo mención Isaías, se trata de un arma que lleva acá, es un metal. Por eso se dice que está bruñida, porque está pulida, está limpia, está reluciente. Entonces, otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta acerca de la saeta es que si la saeta es arrojadiza, vamos a tomar en cuenta 3 aspectos importantes. Primero, tiene una dependencia de un arquero. La saeta no se lanza sola. La saeta depende de que un arquero la tense y la pueda lanzar. Entonces, la saeta no tiene voluntad propia, no tiene cómo lanzarse ella sola, ¿verdad? Su efectividad depende, déjame aquí, por favor. Su efectividad depende de la fuerza y puntería, la dirección que el arquero de Dios le dé. Si el arquero no lanza la saeta no tiene ninguna función entonces y permanece en reposo. Otro de los aspectos a tomar en cuenta de una saeta es su velocidad e impacto. A diferencia de una espada, que la espada era usada en un combate cuerpo a cuerpo y se mantenía en la mano, la saeta se lanza para alcanzar objetivos distantes. Este es el objetivo de la saeta. Alcanza objetivos distantes. La palabra nos dice hoy costas y escuchar pueblos lejanos. O sea que esta saeta es lanzada para alcanzar kilómetros. La saeta es lanzada para alcanzar entonces un espacio donde pueda llegar con dirección y con propósito. El otro elemento a tomar en cuenta de una saeta, de un arma arrojadiza, es el momento del lanzamiento. Un arma arrojadiza se guarda en la aljaba. La aljaba del guerrero está guardada estratégicamente, la podemos ver en la imagen, gloria a Dios. La aljaba estaba hecha de cuero, preferiblemente, y esta aljaba tenía una cinta que era colgada entonces en el hombro o se la podía colocar en la cintura. Allí guardaba estas saetas. Entonces, en el contexto de este pasaje, la saeta bruñida representa al siervo, lo representa a usted, al que está preparado, al que está pulido, al que está guardado en la aljaba del Señor para un propósito específico. Significa ser una flecha reluciente y bruñida mediante un proceso de purificación. Entonces, volviendo al pasaje de Isaías, Dios nos está recordando a usted y a mí que Él nos nos dice que nos conoció antes de la fundación del mundo. Entonces usted, saeta bruñida, usted estaba escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de su madre ya usted fue escogido como una saeta. Si es bruñida, depende de usted, ¿sí? Entonces, ya sabemos lo que es una saeta, ¿verdad? Estaba hecha de madera, de caña, para que pudiera tener ligereza. En la modernidad, las saetas son hechas de fibra de vidrio para que también mantengan esa cualidad de poder ser ligeras y puedan llegar
al propósito, que puedan llegar al objetivo destinado. Diga ahí, el Señor me puso como una saeta. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, lo que no analizamos o no llegamos a detallar es pensar en cómo fue el proceso para que esta saeta llegara a ser así. Posiblemente era más corta, pero para poder ser lanzada, que tuviera menos peso. Pero esto simplemente lo traje para que tuviera una idea de lo que es una saeta. Les confieso que el Espíritu Santo me ayudó a poder hacer eso. Ok. No pensamos entonces en cuál es ese proceso que lleva esa saeta, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, quiero que tu gloria sea vista a través de mí, pero debemos saber que estas saetas serán prensadas en el arco. Hermano, esa saeta para poder ser lanzada tiene que ser prensada en el arco. El Padre debe decidir cuándo va a ser lanzada. El Padre decide cuál es el momento preciso para que tu saeta bruñida pueda ser lanzada. Si puedes resistir esa tensión, entonces podrás ser lanzada. Dios va a estar buscando siempre una saeta. Yo les voy a mostrar una de las posibles saetas que podemos tener. Y miramos esto. Pueden observar que esto es un objeto hecho de hierro, que es una viga para construcción, ¿no? Normalmente. Pero ¿usted cree que nosotros podamos hacer una saeta de este objeto, colocarla en un arco para ser lanzada? Pues no. Para Dios nada es imposible. Sin embargo, Dios puede lograr hacer una saeta de esto, porque para Él nada es imposible. Pero nosotros no podemos hacerlo porque esto no tiene dirección, no tiene ligereza y es un objeto totalmente pesado. A veces, hermanos, yo lo que quiero que vean sus características. Hasta oscura está pesada, no puede ser lanzada como una saeta, no puede ser usada con el propósito que tiene una saeta. A veces nosotros estamos así, cargados, pesados, hermanos, y entonces así no nos puede usar Dios. Con ese peso que tiene ese objeto, no nos puede usar Dios. A veces estamos cargados, pesados de pecado. Y nosotros decimos, tenemos que librarnos del pecado. Tenemos que soltar ese peso que tenemos, ¿verdad? Pero entonces la palabra nos dice que nos despojemos del pecado y que nos asedia este pecado. Y entonces nosotros podemos esperar atención en poder limpiarnos. Pero muchas veces no es solamente el pecado lo que nos tiene pesado. Muchas veces son las emociones. Muchas veces estamos así de pesado porque no perdonamos. Muchas veces estamos pesados porque no logramos deslastrarnos del resentimiento. No logramos perdonar a aquel que nos hizo algo en nuestra niñez, que nos hizo algo en el trabajo, algún familiar, algún amigo. Entonces no es solamente, Señor, despojarnos del pecado, es también despojarnos de las cargas. El Señor dice que nos despojemos de las cargas, que entreguemos sus cargas a Él y Él nos sustentará. Si nosotros aceptamos esa promesa que Él nos tiene, entonces nosotros vamos a poder ser usados por el Señor como saetas bruñidas. Vamos a poder salir de la aljaba del Señor que nos tiene preparada para salir y ser usados con el objetivo preciso. Algunos quieren que Dios los sustente, pero no logran soltar sus cargas. Algunos quieren que Dios lo bendiga, pero no quieren soltar su amargura, su queja, su resentimiento. Y no funciona así, hermano. El Señor dice, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré.
pero tiene que aprender a soltar y tiene que dejarse además tensar. El Señor siempre va a estar buscando una saeta. La venida del Señor está próxima. Amén. Y el Señor necesita de sus saetas, de esas saetas que tienen su aljaba, las necesita. Entonces Él sigue buscando. No puede usar esta saeta que está pesada porque no se quiere deslastrar de su peso, porque no quiere ser limpia del pecado o de sus emociones. Sin embargo, el Señor sigue buscando y encuentra esto. De esto podemos hacer una saeta, hermano, según las características que nos dice que debe tener una saeta. Es una saeta que está torcida. Si nosotros intentamos tensar para lanzar esta saeta, no vamos a poder hacerlo. ¿O sí? No, porque no tiene precisión para la puntería que yo lo voy a lanzar. El objetivo no puede ser alcanzado con esto. Y entonces, ¿para dónde se lanza? Como está torcida, se lanza para otro lado. Tiene un destino equivocado. Y entonces muchas veces terminamos lanzándole la saeta al hermano. Terminamos lanzándole la saeta a un familiar. Terminamos lanzándole la saeta al prójimo, al líder, al pastor. Tiene un destino equivocado porque está torcida. Esta saeta no cumple con los requisitos para poder ser lanzada. En el arco no puede ser lanzada esta saeta, ni siquiera entra en la aljaba del Señor. Colocamos el Salmo 64, por favor, Brigitte. Nos dice el Salmo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Qué sigue? Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración, de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Estas saetas torcidas andan lanzando desproporcionadamente su lengua amarga. Ya dijimos que lo utilizan contra su prójimo. Entonces, una saeta así no puede ser utilizada. Sueltan es su veneno. Y seguimos con la palabra en el versículo siguiente: para setear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. El que sigue, por favor. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? ¿Usted cree que a la saeta que está torcida nadie las ve? Piensa que a escondida puede estar en contra de su hermano. Piensa que a escondida puede estar actuando de manera obstinada, pero no. El que sigue, el versículo que sigue nos dice, 64:7. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Ser una saeta torcida y actuar de esa manera tiene consecuencias graves, hermano. Pero como esta saeta no nos sirve, la torcida ni la pesada, el Señor sigue buscando. Y entonces el Señor encuentra otra saeta. Esto es más o menos parecido. Podemos decir que se acerca a lo que es una saeta. Podemos decir que de pronto tiene la forma, pero aún así, con esta saeta no podemos ser lanzados. Por eso, ¿qué necesitamos para poder llegar a ser una saeta bruñida? En este caso, el Señor decide que comienza a trabajar en la saeta. El Señor dice que comienza a quitar lo que está sobrando. El Señor dice que comienza a quitar lo que está estorbando.
para que pueda llegar una saeta que pueda cumplir con el propósito. Debemos entonces aceptar lo que el Señor está haciendo con nosotros, porque Él quiere levantar las saetas en comunidad de gracia. Él quiere que seas usado como saeta bruñida. Por eso siempre va a estar quitando lo que te está sobrando, lo que te está estorbando, lo va a quitar el Señor en el nombre de Jesús. Debemos dejarnos pulir, debemos dejarnos formar en el nombre de Jesús. Si nosotros pudiéramos preguntarle a algún personaje de la Biblia si antes de ser usado como saeta, si antes de ser usado para su propósito, fueron formados con el cuchillo del Señor para darle forma. Por ejemplo, si le preguntáramos a Moisés, antes de pasar esos 40 años que pasó en el desierto, ¿qué pasó a Moisés en esos 40 años de desierto? A veces no nos preguntamos qué sucedió en medio de ese proceso. Moisés, luego de ser un príncipe en un reino, se fue a cuidar ovejas, se fue al desierto y ahí fue procesado. Ahí le fue quitado el resto de lo que tenía, algo que le estaba sobrando, que él no podía ser usado entonces para ser libertador de su pueblo. Quizás su carácter, quizás fue otra cosa. No por en vano nos dice la palabra que Moisés llegó a ser uno de los hombres más mansos de la tierra. ¿Por qué? Porque Moisés se dejó preparar. Moisés se dejó moldear. O también le pudiéramos preguntar a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Daniel, ¿qué sentías tú en ese momento? Y a sus amigos. ¿Qué estabas sintiendo cuando en ese momento, a pesar de serle fiel al Señor, ibas a ser lanzado en un foso que ardía 7 veces más de su temperatura normal? ¿Se ha preguntado usted cuáles son los procesos de esos hombres y mujeres de la Biblia que cumplieron algún propósito por eso que pasaron? Hermanos, debemos dejarnos formar. Quizás muchos de los que están aquí, quizás 1, 2, 3 o muchos más están pasando por procesos. Quizás muchos están pasando por vicisitudes, tienen problemas familiares, tienen problemas laborales. Y sin embargo, el Señor te dice, yo te estoy formando porque te quiero como mi saeta bruñida en el nombre de Jesús. El Señor quiere prepararte entonces, quiere que seas pulido para tú poder seguir. Si nosotros pudiéramos preguntarle además a David, cuando allá en Samuel, en primera de Samuel, en el capítulo 30, vence a los amalecitas. ¿Qué sentía David en ese momento? ¿Qué estaba sintiendo David cuando después de estar peleando con los filisteos se va a su casa, se va para el descanso de su hogar? Se va a Ciclac. Y cuando llega, encuentra ruinas, encuentra una ciudad en ruinas. Se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado a sus esposas y además se habían llevado a los hijos y mujeres de los valientes que estaban luchando con él. Se habían llevado todo. Encontró una ciudad incendiada en llamas. Encontró puros escombros. Y sin embargo, David en ese momento y sus guerreros lloraron. Dice la palabra que lloraron. Lloraron hasta más no poder. Así como muchas veces nosotros lloramos porque no podemos, porque sentimos que no podemos en medio de la prueba, porque sentimos que no podemos en medio del proceso. Pero ¿qué hizo David en ese proceso? En ese momento en que había perdido todo, esposa, hijos, ciudad, pertenencias. David fue a los pies del Señor. David fue, lloró y fue y encontró respaldo, encontró consuelo en las manos del Señor. Por eso dice la palabra que en su aljaba queremos estar. Queremos estar guardados en su aljaba, preparados y guardados en su aljaba. No conforme con haber perdido todo eso, en ese momento los valientes que estaban con David lo querían culpar. Querían entonces ir en contra de él. Querían como lincharlo. ¿Por qué? Porque lo culpaban de que hubieran perdido sus pertenencias, sus hijos, sus esposas.
Y sin embargo, David fue y le preguntó al Señor, ¿qué hago, Señor? Usted debe preguntarle al Señor para recibir dirección. ¿Qué hago, Señor, en este momento? ¿Qué hago, Señor, en este momento de aflicción? En este momento en que siento que desfallezco y ya no puedo más. El Señor le dijo, síguelos. Sigue a aquellos amalecitas que te robaron. Sigue a aquellos amalecitas que destruyeron tu pueblo. Y David se levantó en medio de la prueba, en medio del dolor, se levantó y fue detrás de los amalecitas con sus guerreros. Fueron 600, se quedaron 200 en el camino, pero él fue y se levantó. Él se levantó en medio de la prueba, no se echó, no se rindió. Mientras aquellos se querían rendir, él se levantó. Y así debe ser usted, hermano. Debe recibir el proceso y saber que en medio de ese proceso el Señor lo está sosteniendo en su mano, como nos dice su palabra. Entonces, hermano, ¿usted quiere ser una saeta bruñida? ¿Quiere ser una saeta bruñida? ¿Quiere ser usado por el Señor y alcanzar el propósito? ¿Quiere dar en el blanco, como nos dice la palabra? Hermano, en medio de todos los procesos que podemos estar pasando, vamos a tener el sostenimiento del Señor. Él nos va a ayudar. Él nos va a sostener en la mano. Debemos tener la confianza. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, así como David y todos los demás que hemos mencionado, Moisés, ellos se levantaron. Si nosotros le pudiéramos preguntar a ellos qué hicieron, cómo pudieron llegar al final del objetivo, cómo pudieron dar en el blanco con aquello que quería el Señor para ustedes, le dirían, Dios nos dio un nombre, nosotros nos ocupamos del propósito, nosotros pensamos en el propósito, así como dijo David, el propósito de Dios se cumplirá en mí. ¿El propósito de Dios se cumplirá en usted? Dígaselo para usted, el propósito de Dios se cumplirá en mí. Y eso le dará la fortaleza para usted poder aceptar el moldeamiento que quiere darle el Señor. En el nombre de Jesús, oh Padre Santo, Señor. Amados hermanos, David siguió. David se levantó. David rescató a su familia. El Señor le dio la victoria. David le preguntó si él le iba a dar la victoria y el Señor se la dio. Con sus guerreros fue, rescató a sus esposas, rescató a sus hijos y volvió a Siclag con ellos. Pero no solamente volvió con sus esposas y con sus hijos, él volvió con un botín más grande que aquel que le habían quitado los amalecitas en el nombre del Señor. Pero lo recibió porque él se dejó moldear, porque él no se rindió, porque él no echó un paso atrás. Entonces el Señor te va a dar a ti un botín si tú avanzas, si tú no te rindes. El Señor está buscando a aquellas mujeres y hombres que no se rindan, que avancen en el nombre del Señor, que den un paso adelante. Para atrás no hay espacio. El Señor nos dice que en Comunidad de Gracia están sus saetas bruñidas. El Señor nos dice que en Comunidad de Gracia los hombres y las mujeres no damos paso hacia atrás. No decimos no podemos, no queremos seguir. Todos decimos avanzamos en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Le voy a pedir que se levanten, hermano. Esta casa del Señor no van hacia atrás. Dígale al Señor que usted es una saeta y quiere ser bruñida, quiere ser pulida, quiere ser procesada para poder alcanzar el objetivo. Dios le está hablando hoy a varios de sus escogidos, a quienes los está levantando como saeta bruñida. Sabemos que les ha tocado pelear, les ha tocado ser tensados en el arco,
Tal vez, hermano, pensaste que no ibas a resistir, pero el Señor te está diciendo, te estoy preparando, porque te voy a dar un botín tan grande, que te voy a dar una bendición tan grande, pero si la puedes usar si te dejas preparar, si te dejas pensar. Si estás dispuesto a recibir, hermano, el Señor te bendice. Si estás dispuesto a recibir, hermano de la red, el Señor te recibe. Oh Señor, el botín del Señor es para Comunidad de Gracia. El botín del Señor es también para el amigo que nos está viendo en las redes. Si acepta ser formado y bruñido en el nombre de Jesús. La palabra te lo dice. La palabra es verdad y es vida. Créelo, hermano, en el nombre de Jesús. Sigue en la presencia del Señor. Y antes de despedirme, quiero dar la bienvenida a Alexander Orozco, donde tenemos a Alexander. Le damos un aplauso. Y a Marwin Almeida. Bienvenidos, Alexander y Marwin. El Señor les bendiga, hermano. El Señor los está esperando y espera que sean preparados como saeta. Gracias. Gracias, papá.